Caputo sobre la posibilidad de que haya alguna de estas demandas, dijo, me parece que no. Yo creo que mucho más que eso no tengo que decir. El principal responsable de la negociación no tiene idea de si esto nos va a ocasionar futuros reclamos. Yo recuerdo que cuando fueron presentadas leyes en virtud del pago a Repsol, en virtud de cualquiera de las operaciones de deuda, venían con sus correspondientes dictámenes y fueron avaladas por la Procuración del Tesoro. Es decir, que no corría riesgo este poder, que no tiene un cuerpo de abogados, de cometer un error en base a una propuesta del Poder Ejecutivo, que sí lo tiene y que deberá defendernos a nosotros como nación en caso de que esto nos traiga algún perjuicio. Dicho esto, me parece que es un elemento, los otros dos elementos que saltan a la vista de ayer, es que se quiso armar una especie de embudo, diría yo, una especie de extorsión, de situación a todo este cuerpo y después va a ser al Congreso Nacional en su conjunto, diciéndole que hay que votar esto o se van a suceder las peores desgracias. Y fíjense qué infantil el argumento, porque si no lo votamos, si no lo aprobamos ya, van a ocurrir las peores desgracias. En cambio, si lo votamos, si lo aprobamos ya, van a suceder los mejores beneficios y las mejores condiciones para todo el pueblo argentino. Yo, en realidad, en mi experiencia, no he visto nunca que un Congreso fuera extorsionado de esta manera para votar con argumentos tan infantiles, porque lo he preguntado ayer, lo ha preguntado mi bloque, uno por uno a los expositores, cuáles eran los beneficios, que los calcularan, que lo dijeran, cuál iba a ser la tasa de interés. Y modestamente quiero decir, yo no lo sé, modestamente digo, yo no lo sé, por eso me parecía importante que los expertos explicaran cómo esto se iba a volcar en beneficio de los argentinos. Y la verdad que no hallé muchas explicaciones, fuera de cálculos financieros, de costo-beneficios a lo que estamos acostumbrados y que nunca se han cumplido, por lo menos en la historia nacional. Sabemos todos, algunos pensamos que esto va a abrir la puerta por algunas expresiones que ha dicho el equipo económico y el propio presidente a un acceso muy importante a endeudamiento externo con la banca privada. No recuerdo una sola experiencia de este país donde el endeudamiento externo del Tesoro Nacional con la banca privada haya traído ni un átomo de bienestar a los argentinos, haya traído ni un kilómetro de ruta, no haya traído una sola represa, un solo puente. La verdad es que me resulta extraño que eso se diga tan ligeramente cuando hay otras formas de tomar deuda. Nosotros no estamos en contra del endeudamiento, se puede endeudar la República para hacer obras concretas, nada de eso existe, no hay ningún proyecto, de forma tal que nos están haciendo votar a ciegas, sin dictámenes, sobre unas premisas que son eminentemente falsas y con unas consecuencias de la aprobación de esta ley que son básicamente improbables, pero además incomprobables. Entonces, todo esto vendría a salvarnos de los perjuicios financieros a los que me voy a referir ahora muy rápidamente. Me hubiera gustado hacerlo ayer en diálogo, como planteó todo nuestro bloque, con los expertos, para hacerle algunas de las preguntas que todo este cuerpo debe hacerse cuando va a firmar un dictamen acerca no solo de un proyecto de ley, sino de los acuerdos que lo acompañan. Yo creo que los acuerdos que lo acompañan este proyecto de ley han sido firmados a las apuradas. No tengo ninguna otra explicación. No creo que hayan sido redactados en la Argentina. Eso es una presunción. Me parece que son esos tipos de acuerdos. Yo estuve en esa situación. Te traen unos papeles y te dicen es esto o te tenés que ir. No veo cuáles han sido los pasos de esa negociación y dónde la mejoramos. El caso de Singer es claro. Toda la negociación nos llevó a empeorarla. La verdad que el resultado obtenido con el fondo más grande y más litigioso es el empeoramiento del acuerdo que se había anunciado por los diarios 2 o 3 veces, que hablaba de 40%, 30%, 25% de descuento de Singer. Lo que tenemos, la verdad, y ahora voy a referirme también a los números, es que en el acuerdo Paul Singer, los fondos más litigiosos, MNL, Singer, etcétera, tenían 1.200 millones de dólares en títulos argentinos del default de 2001. Ninguno de esos fueron emitidos por este gobierno, ni decididos por el anterior gobierno, ni por este tampoco todavía, pero ni tampoco
definida la jurisdicción. Todos estos son bonos, muchos del megacanje, del blindaje, son esos bonos, son FAA 1994 y bajo esas series todas las emisiones de bonos con esas tasas. Hablaron del bono FRAN, un bono que yo sé que es técnicamente, pero deben conocerlo. Sus intereses, su rendimiento está atado al riesgo país. Fue una vergüenza atroz. Deberíamos estar discutiendo con quienes firmaron esos bonos y sin embargo, son 1.200 millones de dólares en bonos nominales. Por eso estaban pidiendo 5.700, se les ha ofrecido 4.650. Es decir, porque después dicen, no, pero hay otros bonistas, el 38 es el descuento, se hace lineal, pero 1.200 tiene Singer, dos grupos más que suman 280, después DART que tiene 600 millones al que se le paga todo lo que pedía hasta el último centavo, o sea, el descuento fue 0%, y los descuentos de 30% fueron para fondos menores, así que la opinión pública debe saber que no se consiguió prácticamente ningún descuento. En el caso de italianos, es un descuento sobre una sentencia de Siadi presunta que además ya habían depuesto incluso los juicios. Es decir, que no hay ningún descuento acá, solamente en el caso de los fondos MNL, Aurelius y otro que iba a ser 40, 30, 25, terminó siendo 21 y me voy a fijar un poco más sobre las condiciones para los que van a pretenden sacar un dictamen apoyando en general. Quiero decir las condiciones. Si ustedes leen la traducción pública del acuerdo, el preacuerdo firmado con el fondo MNL y compañía, ustedes saben en la historia de este acuerdo que fue así. Se había dicho que estaba cerrado, después MNL dijo que no, que incluso iba a accionar contra lo cerrado con DART, porque a DART se le reconoció descuento cero, es un fondo que tiene 600 millones de dólares, reclamaba 850, se le va a pagar 850, en sede judicial reclamada, se le paga con descuento cero, se negoció cero, entra dentro de la base. Y después, bueno, ahora explico por qué, claro, está bien. Tiene una sentencia monetaria, pedía poco, pero se descontó cero. Pedía poco, pero se descontó cero. Y claro, por supuesto. Tiene una tasa de interés de 2% de hace 10 años. Y se descontó cero. Entonces, pero va con la misma causa y es del juzgado de Griesa, pero el descuento es cero. La negociación le dio cero descuento. Porque cobra menos que los... Por eso nombro fondo por fondo. En el caso de MNL, que habíamos hablado de 40, 35, y lo decían los diarios, puedo traer las notas, las tengo, no los quiero aburrir. Y estas eran filtraciones que obtenían de fuentes muy confiables del Ministerio de Economía, terminamos con un descuento del 20%. ¿Por qué? Porque se había cerrado el acuerdo con los fondos de descuento cero, con los italianos, y DART dijo, a mí no me interesa, y pateó la mesa. ¿Y qué consiguió pateando la mesa? Lo que vienen consiguiendo todo lo que patean la mesa por el apuro que hay en cerrar. Entonces, dentro de la ley, que se proponen dos esquemas, ya estamos violando la ley, concibiendo un tercer esquema con mucho menos descuento. Pero eso no es todo lo vergonzoso que aparece en este acuerdo. Y digo vergonzoso porque hablaba recién con esa, con mucha razón, de la cuestión de cesión de soberanía. El problema de soberanía de estos bonos es una cuestión de la emisión de estos bonos. Yo quiero recordar que ha habido emisiones en sede nacional y, por ejemplo, todo el acuerdo Repsol fue en sede nacional. Por ejemplo, los canjes de deuda que se propuso que optaran por jurisdicciones más del 50% es sede nacional y otra es sede Londres, porque no solamente 20% es sede Nueva York, pero lo que quiero decir al respecto, sí, pero es una transición en todo caso. En todo caso, como dice Conesa, hay que sostener y defender la sede nacional hasta la última instancia. Acá ni aparece, y agrego algo más, si no me interrumpen voy a ser más breve. Lo que quiero plantear es que si uno lee el acuerdo, cosa que no habían hecho los expositores que lo apoyaban con entusiasmo ayer, venían a apoyar algo que no sabían ni qué era. Le pido por favor que tengan en cuenta estas cláusulas, no solo la cláusula 2, que incluye un pago de 235 millones de dólares en concepto de, por las dudas, vaya a saber. La verdad es que eso yo no lo vi en mi vida, porque dice que eso se va a pagar en cuestión de dos conceptos que no se separan. Concepto 1, pago a los abogados. Quiero decir que le estamos pagando a DART, por ejemplo, perdón, a MNL, probablemente las costas del juicio en Ghana para quedarse con la fragata Libertad. Se las estamos pagando, nosotros. El lobby que hicieron contra Argentina en todo el mundo, millones de dólares, se lo estamos pagando nosotros. Además de llevarse una fortuna,
no pagan nada, como si tuvieran razón. Me parece que eso ya es una cuestión, saquemos las grandes palabras, soberanía, etcétera, pero un poquito de dignidad. No le paguemos las acciones contra el gobierno argentino, contra el Estado argentino y contra los argentinos. Sumado esos 235, que son en dos conceptos, por eso yo digo que mínimo aclaren qué juicios, es en concepto del pago de costa de los juicios, que tampoco está especificado, más, por eso habremos obtenido un descuento que según el Ministerio obtuvimos, más un pago para que depongan juicios posibles en otras jurisdicciones, que no sabemos cuáles son, por cuánta plata son, ni cuánto descuento tenemos, porque además están mezclados los dos rubros, o sea que hay una humillación más una presunción de juicios con resultados. Sinceramente, por lo menos, si los diputados quieren fallar, quieren ponerse y pronunciarse a favor, tengan a bien conocer qué estamos pagando, más o menos, porque son 235. El otro día el diputado Amadeo decía, bueno, pero es poco. Sí, comparado con los 5.000 que pedían es poco. Lo que quiero decir es que en medio presupuesto del CONICET, se lo vamos a pagar sin saber a libro cerrado porque parece que es buen negocio. Sigo con las condiciones... Bueno, ni hablar, por eso. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, no paguemos por nada. Y sigo. Hay una cláusula que es la cláusula de los intereses que van a correr si no pagamos. No me voy a detener en esta, le pido que pongan el ojo en esa, porque si no pagamos todo vamos a pagar intereses fijos sobre el total. Un 2 y pico % sobre el total. Tampoco lo vi, ni se va a pagar sobre el saldo si pagáramos. Pero otra cuestión que yo realmente encontré en este acuerdo, inaceptable, y que estaríamos concibiendo porque este acuerdo fue firmado después de los acuerdos anteriores, bajo extorsión, como el último heredero para cualquier abogado que haga herencia, el último heredero que dice yo no firmo y te pide el doble. Bueno, acá pidieron el doble. ¿Y qué pidieron también? Y se le firmó, y lo estaríamos convalidando ahora. No es el mejor acuerdo que se puede conseguir, porque, por ejemplo, lo que piden es que todo lo que se emita, hasta pagarle, no a los fondos buitre, a este fondo buitre, observen la cláusula, es la séptima, todo lo que emita la Argentina en dólares va para ellos. Todo. A partir de ahora nos convertimos en vendedores de rifa y juntadores de fondos para el fondo Aurelius y para el fondo Singer, MNL, porque van a darnos el CBU de su cuenta y todos los dólares que entren al país en concepto de emisión de bonos de cualquier tipo van a ir para ellos hasta que se pague el total. Agregado, entonces uno dice, pero entonces no se puede emitir deuda. No se puede emitir deuda. Sí, permiten emitir algo de deuda en pesos. Mientras tanto, por suerte no nos confiscaron también el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas, porque no podemos emitir más deuda hasta pagarla. En pesos sí, hasta el equivalente a 2.000 millones de pesos han puesto. De dólares. Es decir, que Argentina queda cautivo a partir de esta firma de no poder emitir, por eso el apuro también. Si hemos hipotecado, no es la enfiteusis de Rivadavia, es la caja del Banco Central y del Ministerio de Economía hipotecado en un acuerdo firmado, vaya a saber en qué condiciones. Yo nunca lo vi, estas condiciones aparecen en el acuerdo con predominancia sobre los restantes fondos buitres también. Es decir, que esto nos puede llevar un paripasu de los demás fondos buitres, que van a decir, pero muchachos, ¿cómo la plata que era para mí, DART, va para el otro, que DART no conocía? Déjeme terminar ya. Y después, si quiere dialogar. Ahora, dale. ¿Me permite, diputado Kicillof? ¿Puede ser? Sí, gracias. Solamente acabamos de consultar sobre el tema. Todos los recipientes de nuestros pagos tienen el CBU y el despliegue es el mismo. Hay una compleja ingeniería destinada a evitar ningún tipo de problemas, porque son muchos, pero no es de ninguna manera cierta, señor diputado, que un fondo se va a quedar con el dinero de los demás, porque si no el sistema se cae. O sea, este sistema tiene que terminar de cerrarse de modo de que todos puedan sentirse cubiertos en sus acreencias al mismo tiempo. Yo leo, puedo estar equivocándome, pero como dice, que los primeros ingresos obtenidos a través de la obtención de capital, los primeros, hasta el monto total a ser abonado a las partes demandantes, que son de esta demanda, en virtud del párrafo 1, que es el monto total
a pagar serán abonados inmediata y directamente por los garantes o demás entidades seleccionadas para administrar o brindar la obtención de capital a las cuentas, que es el CBU de Singer, la cuenta personal de Singer, tal como se establece arriba. No es imposible. Que teniendo tantos acreedores, la mayoría de ellos con sentencias, y nosotros teniendo que cumplir un acuerdo judicial, privilegiásemos a uno en detrimento de otro, porque se cae todo, es como sacar la carta de abajo del mazo de naipes. Podemos tener diferencias de enfoque, pero no operativas tan gruesas, diputado. No tengo micrófono. Sería irracional. Yo entiendo lo mismo, creo que es irracional. No lo encontré en ningún otro acuerdo, con lo cual la prioridad la pidió Singer diciendo que los primeros, ¿qué dice? Cualquier emisión de títulos públicos en moneda extranjera debe ir a la cuenta de Singer y según yo entiendo, pero no es porque no nos pongamos de acuerdo, sino porque me leí los acuerdos y este es el único que pone una prioridad, que los primeros ingresos obtenidos a través de la obtención de capital hasta el monto total deben ser abonados a las partes demandantes, no a los demás fondos. Me parece que se les coló la prioridad. Pero podemos estudiarlo, si hubiera algún solo dictamen jurídico, ya lo sabríamos, pero no lo hay. Yo creo que esto no se puede hacer así, que la Procuración va a decir que no, que esto no se puede firmar. Pero lo ignoro, porque consultados los abogados que vinieron aquí a defender este acuerdo, no lo conocían, no lo habían leído, aunque lo tenían encima de la mesa, y digo a todos los diputados, es una situación llamativa porque lo estamos discutiendo hoy. Yo creo que hasta aclarar esto, por ejemplo, sería bueno posponer los dictámenes, posponer el tratamiento y la aprobación sin saber. Estamos discutiendo, o que se presente alguien que nos pueda aclarar sobre este y los otros puntos. Quiero decir que se le paga comisión a los abogados, que se le paga por deponer juicios que no conocemos, por 235 millones de dólares, y el otro que consiguió algo parecido al que se trata de decir, bueno, pero con los italianos hemos conseguido el acuerdo base 1, creo que se llama, que es pagarle 150 por cada lámina de 100. A Singer no, se le paga 400 por cada lámina de 100 aproximadamente. Pero el acuerdo base, a Singer 400, miren la inequidad. Pero el 150 de los italianos tampoco cumple, porque hay además un 6% de comisión para este personaje llamado Nicolás Stock, del que podemos hablar un largo rato. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, que dice representar a 50.000 jubilados italianos, que tuve la oportunidad de saber que son 50.000 estafados por los bancos, porque usaron los fondos de pensión italianos para comprar bonos argentinos cerca del default. Cuando defaultearon, los jubilados accionaron contra los bancos y los bancos accionaron contra Argentina en el CIADI sin mucha esperanza, porque además depusieron después sus causas. Entonces, ¿qué se le reconoce a este señor Nicolás Stock? Se le reconoce una comisión del 6% de éxito sobre los que entren, porque nadie sabe si existen los bonos, que es un poco otra duda. 6% de éxito, sí, pero le damos una comisión del 6 a Nicolás Stock, o sea que no es 150, sino es que 156, o sea que hay 150 al que el descuento es 0, 156 a unos que ni tienen causa, casi 400 a unos que son Singer y que es la mayoría de los bonos y la mayoría del pago. Esta es la realidad del acuerdo. Yo no creo que sea un buen acuerdo y creo que los que vinieron a decir que era un buen acuerdo, muchos de ellos, por experiencia propia, han contestado que no lo habían leído. Entonces, es muy difícil que tengan una apreciación justa sobre la calidad de los acuerdos. Pero independientemente de eso, me permito reflejar dos dudas que a nuestro bloque lo tienen muy preocupado. Dos dudas. Primero es que de cerrarse todos estos acuerdos en términos definitivos, esto estaría representando del 100% de deuda, para que quede todo claro, de 2001, contraída por gobiernos con ministros que hoy son parte del Ejecutivo, pero que estaban en aquel momento, esa deuda de 81.000 millones de dólares, 93 ya aceptó los canjes, ¿sí? Queda un 7. Esto sería un 3,5 de ese 7, es decir, que nos queda prácticamente la mitad sin arreglar. Es complicado que esto se presente como una solución definitiva, porque tampoco tenemos ningún dictamen ni ninguna certeza de que la misma causa de Singer, y me animo a decir, tal vez de forma atrevida, pero habiéndolo visto a Singer actuar en todos los mostradores habidos por haber, ese 3,5, ¿quién lo tiene? ¿No puede tener un poco Singer de eso que no aparece? Y en unos meses aparecer y pedir un paripasu. No tenemos garantía de esto. Entonces yo pediría que cuando se traiga un acuerdo, que primero que venga
con todos los recaudos legales al respecto. Hay cosas para hacer al respecto. Podemos pedir que por lo menos no se pueda pagar hasta que se resuelvan todas las apelaciones a favor de Argentina. Por lo menos, si no, señores diputados, vamos a estar pagando. Ya estábamos ciegos porque no sabemos ni a quién ni cuánto. Ahora vamos a pagar con una especie de espada de Damocles en la cabeza, rezando que no aparezca a los 3 días un tipo a pedir lo mismo. Y todos dicen, bueno, y lo escuché decir en 2 oportunidades. Uno por uno de los expositores, otro por alguien del equipo de finanzas. Pero ahora nuestro mejor aliado es Griesa. Nuestro mejor aliado es Pollack y por extensión Singer. Griesa, Pollack y Singer son nuestros mejores aliados. Por eso le estaremos pagando a nuestro aliado Singer las costas. No vaya a ser que nuestro aliado incurra en algún gasto para litigar contra Argentina y después, como bien decía Conesa, es increíble el apoyo que consiguió Argentina para no pagar esta barbaridad, increíble. Premios Nobel, toda la región, las Naciones Unidas, no faltó nadie. Entonces ahora estaríamos pagándole todo. Y ahora voy a proponer, por eso decía, vamos a proponer una solución que no nos trae todos estos presuntos daños. Entonces, por un lado el monto, por otro los riesgos, con el 7%. No es que quedan 2 tipos, queda la mitad fuera. La mitad que no son ni más buenos ni más malos que Singer. Creo que son Singer, una buena parte, me animo a decir. O sea que Singer está con el cuchillo y el tenedor esperando a la Argentina que firme esto para venir de nuevo con el juez que venga después, porque vamos a decir, Griesa dijo, pero Griesa paga y jubila. Con lo cual yo no sé si esto no será parte de la cosa, de que aparezca otro que no le gustó lo que hizo Griesa y venga de nuevo con el par y paso, interrumpa, y en vez de sacar un descuento del 20% miserable, saquemos un 10 con el que venga después. O un 5 por el apuro y porque ya vamos a estar en el tren de la deuda con todos los riesgos. Después tenemos el otro riesgo que yo creo que es más grave por la magnitud, aunque probablemente no por la probabilidad de ocurrencia. Y en esto quiero ser muy claro, muy serio. La verdad es que he consultado a muchos abogados del exterior también, nacionales por supuesto, que han dicho que hay riesgo de que el 93%, si a ellos le pagamos un descuento del le reconocimos su deuda con un descuento tal que recibió 35, decía ayer el especialista, no Duhovne, Cruces, del 39, que fue un acuerdo mucho, decía Cruces, el mejor de los que mostró, estudió como, no sé, 70 acuerdos de deuda, el mejor, el que más reducción tuvieron y le metió todo adentro. O sea, si este fue el acuerdo más favorable, le pagamos 39, decía él, tomando todos los bonos adentro, de descuento, que ellos pidan, no sé, el 500 que le pagamos a Singer, 400 que le pagamos a Singer, puede ser que esto pase. ¿Por qué también? Porque la propia ley Cerrojo lo que decía, y no es la Rufo, olvídense de discutir la Rufo y dictámenes sobre la Rufo. La Rufo ya fue, lo sabemos todo. ¿Qué riesgo hay? Y no quiero exagerarlo, pero me gustaría que el Poder Ejecutivo, que tuvo la responsabilidad y tiene el cuerpo de abogado del Estado, nos cuantifique ese riesgo. El riesgo de que venga un señor y diga, yo recibí 39 porque había ley Cerrojo, porque a mí me prometieron que nunca nadie iba a cobrar más que yo. Ahora viene uno y le pagan 400. Eso era ilegal. Por eso yo acepté. Pero ahora ustedes ¿qué hacen? Derogan la ley y le pagan. Entonces, ¿qué vivo? Vos me prometés que te atás las manos, si no pagás más, yo acepto y me reconozco de buena fe este descuento y después, a buenas y a primeras, o por las excusas que vos tengas, levantás la ley, no existe más y pagás 4 veces por cada uno de los bonos. Ese es un riesgo real. Puede ser más grande o más chico. Yo no estoy diciendo, vos no sabés. Yo entiendo que la Espina no sabe y que algún diputado que está sentado al lado no sabe. Lo que digo es que como tenemos un cuerpo de abogados del Estado y el Ejecutivo es el que ha encarado estos acuerdos, nosotros lo valoramos y dijimos, es muy riesgoso. Y yo creo que es muy riesgoso. Y si no fuera tan riesgoso, y si el riesgo fuera pequeño, supongamos que el riesgo es pequeño, el problema es que el castigo es muy grande. Porque si el riesgo es muy chiquito, y creo haber escuchado el día de ayer a un tenedor de deuda reestructurada diciendo que iba a accionar. O sea que el riesgo ya se gatilló. El señor Sembo diciendo, yo voy a accionar. O sea que ya tenemos un juicio
Nos acaban de avisar que por esto que todavía no firmamos ya hay un juicio de uno que tiene el 93, que recibió 39, y no es del Frente para la Victoria, porque jamás haríamos un juicio contra la República, pero es un tenedor que ayer anunció que no le gusta que le paguen 400 cuando él recibió 39 y que quiere accionar para recibir lo mismo. ¿Qué pasa si gana? La probabilidad es baja, pero ¿cuál es el riesgo? Como 400.000 millones de dólares. Un riesgo, no, ahora voy a dar cuál es la solución superadora. No. Entonces, el riesgo sobre el 93, no, quiero decir, nosotros tenemos una propuesta que nos salva de ese riesgo, pero quiero decir, tenemos el riesgo, y todo el mundo sabe esto, que está el riesgo, y el riesgo puede ser grande o chico, pero después está el castigo, que si el castigo es muy grande, aunque el riesgo es chico, no conviene incurrir en ese riesgo, porque aunque el riesgo fuera chico, puede ser tan grande el castigo que lo que importa es el producto de uno por el otro. Sabemos que el riesgo que estamos corriendo, en términos jurídicos, el gobierno nacional cuando trajo este acuerdo ni lo valoró. Le estamos pidiendo que lo valore y lo traiga. Tenemos que esperar que salga el dictamen, que digan, que consulten. No es tan grave, tenemos que saber, porque ya conocemos a uno que ayer en la tele dijo a todos los argentinos que va a litigar contra nosotros por firmar esto. Contra nosotros, contra el Congreso de la Nación, contra nuestra decisión. Finalmente, y nosotros no tenemos un dictamen que apoye las decisiones que estamos tomando. Es raro estar tan en descubierto, cuando ya hay un caso que apareció diciendo esto. Entonces lo que digo es, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el costo? El costo es muy alto, aunque el riesgo sea bajo, no podemos incurrir, no podemos arriesgarnos a entrar por ese camino. Pero por lo menos tengamos un dictamen que nos apoye al tomar esta decisión, que apoye a los que están de acuerdo con que hay que pagar esto. Y digo, no voy a referirme a la cuestión de las falacias, por decirlo así, sobre las cuales está todo ese apuro sobre nosotros, de que si no viene el ajuste, extorsiones, si no viene el ajuste, si no, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno lee todas las declaraciones de los funcionarios para el déficit cero, para el megacanje, para el blindaje, para todas cosas que nos llevaron a la banquina los argentinos, claramente. Pero se firmaron bajo extorsión al Parlamento, diciéndole, muchachos, si no firman esto, mañana nos hundimos. Ahora, ¿qué pasó? Tal vez, en vez de mañana, era pasado tras pasado, pero nos hundimos mucho más profundo en la peor de las crisis que tenga memoria la historia nacional, porque esto abriría el cerrojo, no de la palabra Argentina, que es el cerrojo que hoy tenemos, de no voy a pagar más para que aceptes un trato favorable, que sea sostenible, equitativo, sino el cerrojo del endeudamiento, de la tranquera, donde entran los capitales de corto plazo, hoy sin control. No me voy a extender sobre esto porque ayer muchos expositores sí explicaron bien cuáles fueron los ciclos de endeudamiento y cuál parece ser el deseo inclaudicable que hay de volver a endeudarse, volver a tomar deuda en vaya a saber qué condiciones, después de haber tomado, que lo planteó otro expositor, cuánta deuda va a haber para Argentina, porque después no podemos encontrar que habiendo tomado 5.000 del Banco Central, más 12.000 para pagar este acuerdo, si es que sale 12.000, porque después habría un cheque en blanco, que tampoco puede aparecer en la ley, un cheque en blanco para endeudarse hasta pagar, porque aparece Singer con otro bono, si se le paga 2.000%, tampoco puede existir, o por lo menos que pase por el Parlamento, por lo menos, pero lo que quiero decir es que esa canilla se estaría abriendo con este acuerdo, nada más que esa canilla que siempre nos trajo desgracia. Entonces, vender que si no el infierno, pero si firmamos el paraíso, cuando conocemos, no va a pasar que tomemos las mismas medidas y los mismos caminos y vayamos hacia otro resultado. Si volvemos a endeudarnos, fuera de haber tomado 20.000 millones de dólares ya, no sé cuánta deuda y a qué precio hay para Argentina, por más buena letra que hagamos con los buitres, con Griesa, con nuestro aliado táctico y estratégico de Singer, no sé. Entonces me pregunto si alguien puede decirnos cuánto de eso hay antes de llevarnos por esa vía de firmar esto. Y por último, y para terminar, la propuesta que queremos presentar, fuera de que como mínimo vamos a pedir que aparezcan los dictámenes antes de votar, porque esto ya lo hemos solicitado, no podemos votar. Señores diputados, sé que algunos no están de acuerdo, que le echan la culpa a nuestro gobierno, lo que quieran. No votemos sin un dictamen jurídico fundado que explique cuáles son los riesgos. Tenemos que poder valorar, estamos firmando deuda por 20.000 millones, para el 7% cuando los demás 3,5%, cuando al 93 le pagamos 40.000 millones
o sea, el 50%, y no sabemos si además no nos va a traer perjuicios peores. Pido por favor el dictamen, pido por favor también que por lo menos no se pueda pagar hasta que remuevan todas las cautelares, hasta que remuevan todas las apelaciones. Y un pedido de consentimiento que lo planteaba ayer un abogado, que lo levantó también el Frente Renovador, el diputado Labaña, creo, no me acuerdo, pero que haya un consentimiento, por lo menos de los que firman que no van a encarar causas ulteriores con los bonos reestructurados, por lo menos. Que si van a venir a los tribunales, que sea Sembo, que era alguien que nos prestó, no que sea Singer, que es algo que ya vino a hostigar al país y se llevó el premio más grande de la historia universal por hacerlo. Porque todos esos casos de fondos buitres que mencionaba Cruces eran por 100 millones de dólares, por 150, no por 20.000 o 15.000. Esto es un escándalo internacional. Por eso lo que digo, todos lo entendieron así, el problema de Griesa y de Singer. Ahora, ¿cuál es la posición superadora? Que yo entiendo la encerrona en la que cree estar el diputado. Yo creo que lo que hay que hacer, y lo hemos discutido en nuestro bloque, porque no es una posición personal, es ofrecer una salida que sea equitativa con los anteriores. Ustedes me dirán, pero no aceptan. Singer no va a aceptar nada hasta que no le dejemos en claro que es la única oferta que le podemos dar, porque si no nos ocasiona demasiado perjuicio, que tampoco nos podemos suicidar en el altar de Singer. Eso, Cruces decía ayer, 133 por bono. Yo estimo que esa cuenta da 140. Quiero explicarlo bien técnicamente para que se entienda. Por eso creo que si se hubiera cumplido con algún acreedor, no los que pedían lo mismo, pero con algún acreedor, una oferta de esta magnitud, y bueno, era discutible si es equitativa. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si lo explicó Cruces ayer, lo repito porque muchos no estaban, si alguien entró al canje 2005, recibió la plata del canje y la reinvirtió en el canje, hoy tendría 140 aproximadamente. Dijo 133, depende de los bonos, pero más o menos 140. ¿Qué virtud tiene pagar eso? No es ponerse duro ni en una posición obtusa y decir no quiero cerrar. Queremos terminar este conflicto, pero si te pagamos mucho más que los anteriores, nos puede venir la manada de los anteriores y es demasiado riesgo. Seamos razonables, seamos legales, seamos justos. Esto no implica levantar las leyes cerrojo. Es un solo fondo el que pidió otra cosa. Un solo fondo el que pidió otra cosa. 140 por bono. Así que de todo el total de 3.000 que habrá acá, sería emitir deuda o pagar en efectivo, si quieren. No estoy de acuerdo tampoco, pero supongamos, por 1.4 eso. No hice la cuenta, pero 1.4 eso. Los 3.000. Ese sería el pago. ¿Qué pasa? Te sacás a Singer, que es el que te lo dimensiona de otra manera, y le planteas que todos aceptaron porque más o menos, hasta los que están los italianos, DART, porque eso le resulta conveniente, es más o menos lo que reclama por una condición judicial de haber entrado a reclamar antes, no nos pone a nosotros en ninguno de estos riesgos, no nos pone en una posición de no queremos negociar, no queremos pagar, no nos somete a nosotros a la humillación. Por supuesto, no le vamos a pagar abogados, no le vamos a pagar causas que no existen, no le vamos a pagar lobby político contra Argentina, pero sí le vamos a pagar lo que hoy vale el canje de 2005. Si ustedes me preguntan si eso tiene litigiosidad cero, no sé. Pero el valor que tiene, el costo que tiene ese litigio si se gana, se reduce a medida que se reduce la diferencia entre lo que pagamos antes y lo que vamos a pagar ahora. Se reduce, es decir, que si le pagamos 500, 400 por cada bono, ese margen nos puede llevar a una catástrofe total. Si le pagamos esto, alguien podrá discutir, no, en realidad son equitativos, no son equitativos, es un mango más, un mango menos, pero seguro no va a ser la millonada de 400.000 millones de dólares. Con lo cual, reducimos el costo y bajamos la litigiosidad, mitigamos y reducimos los riesgos que hay para Argentina de llegar a un acuerdo con los fondos buitres. Y vemos hoy, por los avances que ha tenido el equipo económico, que muchos lo aceptarían. Perfecto, que lo acepten eso, y el que no lo acepte, que tengan claro que Argentina no solo no puede pagar porque viola sus leyes, como la ley Cerrojo, porque viola los principios de la ONU, porque es violatorio de todo lo que venimos diciendo, porque es no cumplirle a los de buena fe que entraron al 93%, que lo hicieron en una confianza en lo que iba a ser el país. Confiaron, cobraron todos hasta que llegó Singer y se les pagó puntualmente. Es decir que lo que estamos diciendo es pagamos en condiciones equitativas, pero no un descuento del 39, sino ese descuento como capitalizado hasta ahora. ¿Es discutible? Sí, es discutible, pero no es pagar 400%. Y no es someterse a un riesgo que es infinito con un costo infinito.
inmedible. Entonces yo creo que esa propuesta es superadora, nos saca del problema, nos pone a nosotros en una posición de dignidad. No tenemos que bajar leyes que teníamos aprobadas justamente por la confianza que estábamos pidiendo, porque esto va a hacer faltarle a la confianza del 93%, más allá de que litiguen o no y más allá de que les lleve 5 o 10 años, como llevaron algunos de estos juicios, y ganen o no, y el balde de agua fría lo reciban las futuras generaciones, que es el riesgo que estamos poniendo sobre esto. Para concluir, me parece a mí que nosotros no podemos aceptar estas condiciones que están acá en el acuerdo con Singer, no podemos pagar comisiones, no podemos ponerle prioridad sobre los demás, no podemos prioridad sobre el Estado argentino que ya no puede emitir dólares hasta pagarle a Singer. Esto tampoco yo lo había visto, es como un paripasu al revés. No podemos emitir un dólar, todo dólar que emitamos al haber firmado esto va a ir a una cuenta de Singer. Entonces son condiciones demasiado duras cuando es el propio Singer el que a través de su actitud extendió un conflicto que ya estaba solucionado con el 93%, junto, como dijo recién, con ese, como han dicho otros expositores, porque tampoco se puede ser ingenuo en esto. No es una cuestión de Singer, de un juez, de otro. Ha sido la justicia norteamericana, con todo lo que esto significa, la que nos ha impuesto, cuando el propio Tesoro norteamericano acompañó a la Argentina para decir que esto era un desastre. Si ustedes leen el paripasu del Tesoro, de Estados Unidos, el Tesoro norteamericano dijo que la sentencia era un desastre y acompañó como amicus curiae a la Argentina. O sea que esto no lo defiende nadie. No nos cabemos la propia fosa. No nos cabemos la propia fosa. Se puede arreglar con los buitres en condiciones de equidad con respecto a los que sí confiaron en la Argentina y sí entraron a los canjes. Lo que no podemos hacer es aceptarle a Paul Singer las cláusulas leoninas que nos ha puesto acá, porque es como una rendición vergonzosa e incondicional la que nos han pedido y se le ha firmado 20% de descuento, pago directo, pago a su cuenta, imposibilidad de emitir deuda antes. Yo creo que prioridad incluso sobre los otros holdouts. Podrá haber algún dictamen, pero no lo he visto que diga que no. Si ustedes leen los acuerdos se van a dar cuenta, señores diputados, que firmar esto es algo que, entiendo yo, no se ha hecho nunca. Firmar un acuerdo de un particular, de un privado, especulador y buitre que nos ha puesto contra la espada y la pared, según él, porque fuimos apurados a firmarle lo que nos proponía para sacarnos el problema de encima, porque presuntamente va a haber, primero, no tienen ningún riesgo, cosa que es falsa, y segundo, van a llover los dólares, lo cual va a ser la panacea para el país. De nuevo digo, pensemos en nuestros trabajadores, pensemos en nuestras provincias, pensemos en nuestra obra pública, pensemos en nuestros salarios, en los despedidos que ha habido, pensemos en esas cosas y no tanto en la bicicleta financiera internacional, que indudablemente esto es un acuerdo que lo favorece, por eso todos los diarios del mundo han dicho que en este acuerdo, y con esto termino, ganó Paul Singer, ganó Griesa, y eso quiere decir, perdió definitivamente la Argentina. Hay otro camino, me parece que es ahí donde tenemos que estar absolutamente todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.